Vamos a darle la vuelta al tema que tenemos hoy y hablemos de cosas que también importan y preocupan mucho en el país. Mire, el ataque que ocurrió la tarde de este domingo allá en Salamanca, Guanajuato, dejó además de las víctimas directas, víctimas colaterales. Llegó un regalo, de pronto explotó y eso finalmente dejó una población con más miedo aún del que ya se venía generando en esta región por la escalada de violencia. Mientras definimos si es terror o si es terrorismo, hechos como este trastocan la vida de los ciudadanos, pero ¿sabe qué? Hacen más evidente la incapacidad de las autoridades para hacerle frente a la delincuencia. Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa. Vale la pena analizarlo, vale la pena saber hacia dónde vamos con todo esto y hasta cuándo van a lograr frenar la violencia que impera en este país. Le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Bienvenidos, señores. Les dejo el tema sobre la mesa, me despido y los veo mañana. Gracias, Magda, qué gusto saludarte. Víctor, gusto en verte. A ver, ¿es una nueva forma de violencia del crimen organizado? ¿Es una nueva forma de mandar mensajes, sí, a quienes de alguna forma son víctimas de la extorsión? ¿Es un acto de terrorismo que busca qué? Provocar miedo, que busca provocar esto precisamente, terror entre las personas. Sí, ¿qué es exactamente? ¿Por qué muchas dudas sobre esto, Víctor? Para el crimen organizado es tan fácil matar en este país, que lo hemos visto, como tan fácil llegar y acribillar a la víctima, ¿sí? Sin que va a haber oposición, no va a haber nadie que lo defienda y no va a haber de alguna forma un proceso que pueda de alguna forma implicar en una detención, en un proceso y en una sentencia. Los niveles de impunidad son brutales. Entonces, esta nueva forma que el domingo ya lo daba a conocer Magda, ¿qué es exactamente lo que es? ¿Es el crimen organizado? ¿No era más fácil llegar y que el sicario llegara y matara al dueño de este bar? Como sucedió con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, allá en ese bar de Puerto Vallarta, donde al ir al baño lo persiguió un sicario y le disparó por la espalda y le quitó la vida, o todos los homicidios que ha habido en este país, casi llega ya a 100,000 homicidios, sí, en esta administración. Sí, ¿qué es lo que lo hace diferente, Víctor? Exactamente, esa es la pregunta que hoy incluso las mismas autoridades han señalado. ¿Qué están investigando? ¿Quién se dedicó el tiempo, el cuidado, armar una caja de madera, poner un cilindro de gas adentro, con pólvora y con otros dispositivos, hacer que se detone cuando se destapa el supuesto regalo, ponerle serpentinas y globos alrededor, contratar una empresa de mensajería para que lleve el regalo al cumpleañero? O sea, ¿de qué estamos hablando, Víctor? Un alto nivel de perversidad, Raúl, ni duda cabe, y de sofisticación también, porque no es común que en este país nos encontremos ante actos de terror relacionados con bombas. El que recuerdo yo, aquel de septiembre del 2008 en Morelia, recordarás cuando en el centro histórico de Morelia hicieron también estallar una bomba en plenos festejos que le costó la vida a varias personas en una plazuelita ahí de Morelia, en una, por cierto, muy bonita, que tú y yo tuvimos el gusto de conocer y de recorrer. Sin embargo, yo plantearía el tema desde la perspectiva de terrorismo. No necesariamente lo veo desde esa perspectiva, aunque sí tiene los elementos que conllevan el terrorismo, como es el terror, llevar como miedo. Es un acto público. Hay que recordar que el terrorismo tiene como función primera generar terror, otra, tener una amplia difusión, y casi siempre va ligado a cuestiones de tipo ideológico, político, de lucha por el poder. Aquí finalmente detrás de esto todo parece indicar, y estamos en la especulación porque desafortunadamente en este país nunca, bueno, no quiero utilizar la palabra nunca, pocas veces tenemos elementos claros para saber qué hay detrás de un atentado, detrás de un asesinato. La impunidad es terrible. Parecerían indicar que el fin último era al final del día el chantaje y lo que tanto se da, el cobro de piso y esta cuestión. Lamentable a más no poder, porque estamos hablando de seres humanos que, al menos es la información que tenemos, se dedicaban a trabajar, a ser productivos, a crear, a generar empresas, empleos, y que se haga de esta manera es terrible, terrible en toda la extensión de la palabra. Y claro,
fácil connotarlo y asociarlo al concepto de terror, pero yo sí lo diferenciaría de terrorismo, porque decir terrorismo pues sería ya ahondar en implicaciones de tipo político. Es mi apreciación, Raúl. Sí, a ver, bueno, eso normalmente en México, donde realmente no tenemos este tipo de antecedente, que se utilice el terrorismo con fines políticos, que es a lo que tú te refieres, sí, pero me parece que sí es un acto de terror. Me parece que es un acto de terror mandar una bomba, sí, claro, para matar a un objetivo, para matar a una persona, en este caso, cuando es tan fácil en este país. A ver, el cobro de piso, Víctor, el tema de las extorsiones, lo sabemos y lo vimos en aquel suceso ocurrido en Monterrey, cuando pues los delincuentes llegaron y quemaron un casino. Te acordarás de ese hecho ocurrido allá en Nuevo León, en donde el crimen organizado, sí, para generar y para hacer, y ante la negativa de una extorsión, pues decidieron quemar el lugar con un saldo fatal de aquel fuerte incendio. Pero así ha habido varios intentos. A ver, Guanajuato no es la primera vez que hay artefactos explosivos. Hay que recordar que el Marro, este delincuente, había dejado afuera de la refinería de Salamanca, había dejado un vehículo cargado con explosivos que afortunadamente no explotó en una de las puertas de esta refinería, ¿sí? Conocemos, por ejemplo, aquel caso también, tú recordarás, emblemático, de actos de terrorismo, de actos de terror, y no precisamente con fines políticos, pero sí del crimen organizado, que fue colocado afuera del Hotel Camino Real en Guadalajara, cuando se celebraba unos 15 años de una hija de un grupo delincuencial, y que un grupo contrario hizo estallar un gran marquís afuera del Hotel Camino Real, donde estaban estacionados los vehículos de las bandas que habían acudido a este lugar. Y así te puedo enumerar una serie de eventos que son, digamos, no la constante, pero que sí ha habido actos de este tipo, actos de terror, que provocan miedo, y eso que de alguna forma tú generas. En lo de Salamanca me queda claro que no es un tema político, que no es un asunto de querer derrocar a la autoridad, es un asunto de terror y que sí provoca desde luego miedo entre las personas. Pero la gran pregunta es, si querían extorsionar, pues hacerlo como lo han hecho los delincuentes en muchas ocasiones, no pagas el derecho de piso y en la noche te queman el local. Sí, esa es la forma, digamos, regular del crimen que quiere seguir extorsionando. Pero mandar una bomba, armarla, el cuidado, mandarla directamente al destinatario, tiene otras características. Y aquí la pregunta, si estamos entrando en México en una nueva escalada de violencia ante una autoridad que se ha dedicado simplemente a contemplar los hechos delictivos, a contemplar los homicidios, porque no se contiene absolutamente nada. La política fallida del presidente López Obrador, sí, de abrazos no balazos, es evidente que no funciona. Una gran Guardia Nacional que siguen creándose en el país, pero que la instrucción es no intervengan. Sí, no se contiene la delincuencia y lamentablemente los ciudadanos siguen siendo víctimas de estos hechos delictivos. En eso coinciden los expertos, Raúl, que definitivamente si uno deja los espacios abiertos como ha ocurrido en este gobierno y se tolera y se permite la impunidad como ha estado también pasando durante este gobierno y los otros anteriores también, lo que va ocurriendo es que el crimen organizado o no organizado va subiendo de niveles de niveles y también de logística, porque este hecho que ocurrió en Salamanca este domingo habla también de una sofisticación muy especial. Alguien que conoce el manejo para poder instrumentar y armar una bomba en estas dimensiones y ser tan efectivo y preciso para hacerle estallar en el momento correcto y con la carga correcta. O sea, estamos hablando de un nivel de especialización que sinceramente yo pues lo había visto en países europeos o en Estados Unidos incluso también, pero que finalmente corresponden a un tipo de terrorismo ideológico. Bien lo dices tú, se van dejando los espacios y se va subiendo también de nivel. Si no se ataca con oportunidad y con eficacia y con mensajes que van ligados a la no impunidad, desafortunadamente también mucho me temo que puede ser el principio de una nueva escalada de violencia
de otras maneras, como por ejemplo ocurre en Colombia, que es muy común utilizar motonetas, ¿no? O atentados con otras características. Entonces, pues sí, estamos ante una situación delicada que sí causa terror, ¿eh? Porque Claro. mira, te apuesto que en este momento en Salamanca y en otras partes del estado la van a pensar 2 veces para recibir un paquete. Claro, y no creo que solamente Salamanca, yo creo que a nivel nacional seguramente vendrá de alguna forma pues un cuidado cuando recibas algún paquete desconocido y que de alguna forma, a ver, fue planeado especialmente para que fuera ese día, el cumpleaños de este señor Mario Alberto Hernández Cárdenas. Fíjate qué crueldad. Sí. Fíjate la crueldad, Raúl. A ver, sí, porque si llega o en cualquier otra fecha, te llega un paquete, sí, disfrazado con serpentinas y globos, pues lógicamente pues, tendrías dudas si es para ti. Si llega de alguna forma el día de tu cumpleaños, precisamente destinado para esto, evidentemente, pues hay una perversidad adicional para provocar este daño. En fin, el gobernador de Guanajuato dice que se va a investigar como si fuera un acto de terrorismo, entendiendo que no es precisamente el terrorismo político del cual es la palabra, digamos, si nos vamos a la definición literal de la palabra de terrorismo, es la forma violenta de lucha política. Yo aquí la descarto, no veo esa lucha política. La sucesión de actos violentos para infundir terror. Esto sí, me parece que aquí podría entrar precisamente como parte de provocar terror, especialmente en este tema. Y mira, Raúl, yo en esta declaración que hace el gobernador, para mi gusto es poco afortunada, porque pienso que es una manera como de distraer o llevar el problema que no lo ha podido resolver a todas luces, que no lo ha podido solucionar, y ante un evidente hecho que seguramente va a terminar impune, pues de utilizar un sesgo de este tipo, ¿no? Diciendo, ah, caray, ahora estamos viviendo otra cosa, bueno, la vamos a atacar. ¿Por qué? Para tratar de evitar ese desgaste que siempre oímos de las autoridades. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Vamos a detener a quienes sean responsables. Van a pagar los culpables. En este país, esas frases, no sé cuántos años tengo, Raúl, que las vengo escuchando y siempre es lo mismo. Discursos, palabras huecas y cero efectividad. Impunidad, se llama impunidad, mi estimado Víctor. Muchas gracias por tus comentarios esta tarde.